Las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras que dificultan su desarrollo personal, laboral y social. Quienes tienen una discapacidad auditiva tienen formas de comunicarse distintas a los que pueden escuchar. ¿Cómo puede una persona sorda ejercer sus derechos, en particular su derecho de acceso a la justicia? La Defensoría Pública está capacitando a asesores jurídicos y defensores públicos en esta materia. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Genaro Madrigal Ríos, jefe de Departamento de Discapacidad en el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. Hola Verónica, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y hola a todas las personas sordas. Gracias por aceptar la invitación y justo en este tema de la lengua de señas mexicana, antes de entrar al tema de la capacitación que ustedes han recibido, cuéntanos un poco para tener contexto, ¿qué barreras enfrenta una persona con discapacidad auditiva? Claro, pues mira, las barreras, esencialmente todo es en torno a la comunicación, que finalmente para una persona el poder relacionarse, el poder vivir en sociedad, es importante el poder tener esta comunicación con las demás personas. Así que no podría decirte que es la mayor barrera que puede enfrentar una persona con discapacidad, pero definitivamente es una barrera muy importante. La comunidad sorda, el simple hecho de ir a un banco, a una tienda, a cualquier lugar por algún servicio o por una actividad que para nosotros resulta de lo más normal, que no está ningún apoyo, se enfrentan ante la barrera de la comunicación y pues bueno, es esencialmente ese es el centro. Cuando hablamos ya de acceso a la justicia, cuando hablamos de solicitar los servicios en un juzgado, en la Defensoría Pública o en cualquier dependencia de gobierno, pues evidentemente también existe esta barrera de la comunicación y pues de ahí uno se puede imaginar una cantidad Y de quizás hasta situaciones. más, ¿no, abogado? Porque estamos hablando de que en el día a día enfrentan estas barreras, pero cuando se trata de verse involucrado en un asunto legal, pues no solamente es lo que ya viven cada día, sino además cómo van a comunicarse en estos términos de enfrentar un juicio, por ejemplo, o de ser parte o ser víctima en alguna situación, ¿no? Ustedes en la atención Exacto. que le dan, si llega al Instituto Federal de la Defensoría Pública una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo la atienden? Pues mira, contamos con algunos asesores y personal del instituto que tiene capacitación algo avanzada en lengua de señas, yo me incluyo, y si es en el momento en el que la persona se encuentra en las instalaciones, lo hacen del conocimiento del personal especializado en atención a personas con discapacidad, nos lo comunican si se encuentra fuera de la Ciudad de México, a nosotros directamente en la dirección general del instituto y contactamos al personal que tiene esta capacidad para dar la atención jurídica en lengua de señas. También hay casos en los que nos acercamos a comunidades, a grupos enteros de personas sordas y a través de intérpretes, los cuales pues, nosotros conseguimos y los cuales nos apoyan, pues les damos esta atención conjunta, obviamente atendiendo cada uno de los problemas particulares que cualquier persona con discapacidad auditiva pudiera presentar. Eh, lo que sí tratamos en todo momento es de utilizar, así como tratamos de utilizar el lenguaje claro para cualquier persona que se acerca, en este caso es todavía más importante debido a que los conceptos que se manejan en lengua de señas no necesariamente corresponden a lo que uno comprende en español. Y por lo mismo, sí tenemos que tener esa sensibilidad en la cual nos hemos capacitado y nos estamos capacitando también actualmente para poder darles atención y garantizar la accesibilidad de las personas más allá de las barreras de la comunicación que regularmente hay. ¿Qué cosas nos dirías que se deben evitar cuando vamos a tratar con una persona sorda? Porque no queremos como incomodarnos, ¿no? Y en el caso de los defensores y de los asesores jurídicos, al contrario, quieren tener este acercamiento y ganar pues su confianza. Claro, mira, es muy importante, como las personas sordas no pueden escuchar, pues la comunicación tiene que ser muy visual.
el tal vez romper esos miedos o esos ciertos códigos que tenemos de no invadir el espacio personal. En el caso de las personas sordas, el tocarles el hombro para llamar su atención, pues es de entrada algo importante, ¿no? Ahora, hay muchas personas sordas que pueden leer los labios, así que ahorita con la pandemia sí tratamos, obviamente, de mantener una barrera, por ejemplo, cristal o algo, el poder mover y ser muy claros al hablar. Y si se sabe lengua de señas, pues mucho mejor tratar de utilizar las señas de manera correcta, respetando la gramática de la lengua de señas y pensándolo como lo podría pensar una persona sorda, de manera muy visual, sin tratar de privilegiar los tecnicismos que a los abogados regularmente nos ocurren. ¿Qué curso recibieron ustedes para capacitarse y brindar un mejor servicio? Mira, recibimos un curso por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo. Fue un acercamiento directo a través de uno de los intérpretes que nos apoyan precisamente con comunidades de sordas de Hidalgo y está enfocado únicamente a personal de la Defensoría Pública. Esto permite que si bien nos dan lo que regularmente se enseña en un curso de lengua de señas, pues tratar de abordarlo para que sea útil en la atención que se le daría a una persona sorda que se acerca al instituto. Asimismo, algo que creo que es importante señalar es el hecho de que un curso de lengua de señas, y para aprender lengua de señas no es únicamente saber hacer señas, es aprender la cultura de las personas sordas, es comprender la manera en la que ellos se desenvuelven, el hecho de que la interacción o necesariamente implica así como ciertos códigos de conducta en cómo nos relacionamos con personas que Exacto, no es lo oyentes. mismo, ¿no? No es lo mismo. Incluso como mencionas esta parte cultural, pues la tienes de conocer para poder tener este acercamiento y esta comunicación efectiva. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios de este tema. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre servicios de asesoría jurídica y defensa penal en lengua de señas mexicana. Abogado, ya nos comentabas un poco cómo es que se dio esta capacitación, quién patrocinó, digamos, el curso. Cuéntanos un poco más a detalle qué fue lo que se vio en este curso. Claro, mira, el curso, como te decía, fue impartido por el Instituto del Estado de Hidalgo para la capacitación para el trabajo. Los abogados y el personal en general se inscribieron voluntariamente, ya que tenía un costo mínimo de alrededor de 100 pesos. Y ahí abordamos temas tanto de las señas, obviamente, el poder comunicarnos directamente con las personas, aprender determinadas señas muy útiles para dar el servicio, pero igual aprender de la cultura de la comunidad sorda, que es algo bastante importante y que es tan rico como cuando uno aprende otro idioma y aprende la cultura del país en el que se habla ¿Por qué? principalmente ese ¿Por idioma. qué poner énfasis en esto, abogado? Ponos algunos ejemplos para que podamos entender la importancia de comprender la cultura, en este caso de la comunidad sorda. Claro, mira, por ejemplo, en la interacción diaria, pues regularmente con nuestros amigos no les decimos el nombre completo. A mí no me llaman Genaro Antonio Madrigal Ríos, me dicen Genaro, tal vez me conocen con algún nombre de cariño. Y pasa lo mismo con la comunidad sorda. Cuando yo me presento, pues deletreo mi nombre, pero tengo aparte una seña que me dio la comunidad sorda, que es precisamente G de Genaro, M de Madrigal, y se basa en un movimiento el cual te asigna la comunidad sorda o una persona sorda, dependiendo del contexto en el que te haya conocido. Este tipo de cosas no son tan conocidas, digo, uno no se puede poner a sí mismo la seña Te la propia, ponen ellos. pero la ponen ellos directamente e implica una aceptación, te hacen parte de su misma comunidad. Obviamente, pues es algo gratificante como abogado el que ese tipo de cosas es uno de los mayores regalos tal vez que he tenido, de las cosas que más aprecio Entonces, ¿cómo te del llaman? trabajo. En español, ¿cómo te llaman a ti? ¿O qué significa esta seña? Esta seña es GM, el movimiento está basado en jefe, supongo que de jefe de departamento, de autoridad, y es del lado izquierdo por el de cariño. Es como, acá hay muchas señas, cariño, sentimientos, que reflejan precisamente que la atención que les dimos a la comunidad sorda en Hidalgo particularmente, como muy difícilmente se acercan las personas para ayudarles, muchas veces aprovechan de ellos,
nosotros les apoyamos para solicitar la beca de bienestar y pues bueno, tenían muchas barreras por el tema de la edad, así que pues nosotros ayudamos a través de los procedimientos jurídicos a los cuales recurrimos a romper estas barreras y que pudieran tener el apoyo. Y pues bueno, esa es la forma en la que yo me presento con la comunidad sorda o con cualquier persona sorda. Y esto ya te da pues más cercanía. Hablabas hace un momento del enfoque jurídico, ¿no? Es importante, es otro lenguaje, otra lengua. Entonces, en este curso, ¿cómo le hacen ustedes para que este enfoque jurídico al hablar en lengua de señas mexicana sea accesible? Claro, mira, pues regularmente tenemos que simplificar mucho más el lenguaje de lo que regularmente hacemos. Por ejemplo, si yo quiero decir a una persona sorda, el próximo martes vamos a presentar un escrito de demanda para solicitar el amparo, en realidad las señas que tengo que hacer serían como el próximo martes, demanda, juzgado. Sería algo muy sencillo todavía, es decir, si nosotros tratamos de simplificar el lenguaje para la atención al público, tenemos que simplificarlo aún más, tratamos de pensar como piensa una persona sorda y en ese sentido es lo que nos ha servido el tener únicamente personal de la Defensoría Pública en estos cursos, el que nos enfoquemos en que esto que regularmente se da en un curso de lengua de señas sea enfocado específicamente tanto a señas como al lenguaje jurídico, cómo simplificarlo para una persona sorda, que es distinto a simplificarlo al español común. Claro, porque aún en español hay muchísimas cosas, tecnicismos jurídicos que no entendemos los que no somos especialistas, ¿no? Sí, así es, y es la labor del abogado finalmente el tratar de hacer accesible las leyes, todos los estándares jurídicos que son necesarios para respetar los derechos de las personas, para que todo el mundo pueda entender y pueda acceder a estos derechos. Obviamente, cuando hablamos de discapacidad, tenemos que también hacerlo respecto de personas sordas, respecto de personas ciegas, al pasar documentos a braille, que lo hace el Consejo de la Judicatura. Y en fin, el lenguaje sencillo igual para personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Así que, pues sí, es el dar un servicio y una atención completa desde una perspectiva de discapacidad de derechos humanos auténticamente, siguiendo este modelo de derechos humanos que la Suprema Corte ha establecido. Ha señalado. ¿Quiénes participaron en este curso de capacitación? Claro, fueron un total de 45 personas, todas del Instituto Federal de Defensoría Pública. Participaron una gran cantidad de abogados especializados en atención a personas con discapacidad, pero también abogados que no son especializados en esa materia, son especializados en laboral o ven la gran cantidad de temas que nosotros atendemos, así como personal administrativo, personal de comunicación también participó, lo cual hace que el instituto sí tenga esta transversalidad en cuanto a las áreas y las disciplinas que atendemos, que hace que sea accesible completamente para una persona sorda el acercarse al instituto. Claro, justo eso te iba a mencionar. Algunos especializados, algunos asesores jurídicos, defensores públicos ya estaban especializados en esta lengua de señas mexicana, pero me llama la atención cómo es que ahora hasta personal administrativo. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas, bueno, cuáles son ahora los retos o qué sigue en materia de capacitación para atender a estos grupos vulnerables. Vamos a la pausa, pero antes queremos que compartan con nosotros su opinión sobre los temas que estamos tratando en el programa. Recuerden, aquí los escuchamos. Es toda una necesidad, inclusive así como el lenguaje de señas, algún dialecto indígena también sería un buen requisito, ya que hay personas que no se pueden defender justamente a que no se pueden expresar conforme a las leyes expresan. Pues yo creo que sí es importante porque si no, ¿cómo se comunican ellos? ¿A través de qué forma? Pues yo pienso que sí es muy importante. Por una parte sí está bien, porque hay veces que no todos los asesores públicos saben ni lenguas de sordomudos, de otras lenguas, y es donde
abusan de los derechos que tenemos hacia nosotros mismos. Sí, opino que debe de haber gente preparada para ellos, ya que muchas veces desconocen toda la información que nos da el gobierno, nuestras autoridades, y pues son ignorados, y eso no se vale, porque también son personas que pueden aportar mucho a la sociedad. Me parece bien porque no todas las personas tienen el conocimiento, y más que nada para que los asesoren, ¿no? Porque muchas de esas personas no tienen asesorías, y por la asesoría muchas veces se tiene que pagar. Entonces sí estaría bien que pues metieran esos asesores, esos abogados, ¿no? Más que nada pues son gratuitos y las personas lo necesitan, más que nada por eso. Ya estamos en la parte final del programa de hoy, hablando sobre los servicios de asesoría jurídica y defensa penal en lengua de señas mexicana. Ahorita que mencioné lengua de señas mexicana, abogado, explícanos cuál es la diferencia, porque a veces uno se equivoca y dice lenguaje. ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante mencionar que es lengua de señas mexicana? Claro, y mira, el lenguaje es la capacidad que tiene una persona de comunicarse, o un sistema de signos. Por ejemplo, el braille simplemente toma las letras y las pone en puntos específicos, ¿no? Para poder, a través del tacto, que una persona ciega pueda conocer lo que se dice, aunque es en español como tal, es el mismo idioma que hablamos tú y yo en este momento. La lengua tiene connotaciones culturales, y eso es importante, porque justo cuando tomamos un curso de lengua de señas, cuando tomamos un curso de cualquier otro idioma, siempre hay elementos culturales que impactan en la forma en la que nosotros nos comunicamos. O sea, incluso cambiamos tantito de región dentro de México y no es lo mismo, una frase no tiene la connotación de un lugar a otro. Eso es parte de la lengua precisamente. Y en la lengua de señas mexicana también existe esos elementos culturales que hacen que, pues bueno, sea importante llamarla de esa manera por su denominación, para también comprender que no es únicamente personas que se comunican a través de señas, sino que tienen datos culturales, ideas, una cosmovisión completamente distinta a la que tenemos los oyentes, nuestro proceso de comunicación siempre ha sido a través de hablando y escuchando el español que hablamos, ¿no? Y sobre estos temas, sobre esto que comentas, ¿también abordaron esta parte de la cultura en el curso que les impartieron? Sí, ¿Cuál sí, fue tu completamente. experiencia? Cuéntanos cuál fue tu experiencia, qué fue lo que más te costó trabajo aprender. ¿Es fácil? Claro. Es complicado. Las señas, tal vez hay cosas, se pueden recordar, sobre todo algunas que que reflejan realmente, aunque tú no hables lengua de señas, pues todos sabemos que esto es comer, ¿no? Pero lo que sí es bien complicado es la gramática, y es a lo que me refería en cuanto al tema también cultural. La gramática, si yo quiero decir, el próximo lunes voy a ir al Instituto Federal de la Defensoría Pública para pasar lengua de señas, yo tendría que decir primero próximo lunes, Instituto Federal de Defensoría Pública, ir, pero cambia completamente el orden y la estructura de cómo se presentan las oraciones. En español es sujeto, verbo y objeto, y complemento. Mientras que en lengua de señas es complemento, sujeto, verbo, y si desagregamos el complemento, primero va tiempo, lugar, objeto. Es decir, yo tengo un perro negro, sería perro negro yo tener. Cambia completamente. Y uno tienes que pensar diferente, tienes que cambiar tu estructura mental. Exacto, porque uno pensaría en español y es como, ok, yo tengo un perro negro, pero en realidad es perro negro yo tener. Sería cambiar completamente la estructura, como tú dices. Para ponerlo de manera más sencilla, es como hablar como Yoda, una combinación entre Yoda y Tarzán, debido a este orden que se le tiene que dar a las frases. Y hay conceptos jurídicos que simplemente no existen dentro de la lengua de señas mexicana.
Sí, completamente. Y digo, lo sabrán mejor los intérpretes que trabajan con ustedes. Amparo, por ejemplo, si de por sí decirlo en español para una persona no sabe una persona que no sabe derecho, que no estudia derecho, no conoce todo lo que implica el amparo, todo el procedimiento que es, hacerlo en lengua de señas, de entrada no tiene una seña. Aparte, el deletrearlo, pues tampoco no le significa nada. Dice nada. Así que hay que construir muchas veces el concepto, por ejemplo, juicio, protección, derechos humanos, se me ocurre en ese momento, ¿no? Pero pues también va variando de la región, de las mismas personas sordas, porque esta seña que estoy haciendo, aunque describe más o menos que es un amparo, no necesariamente le transmite lo mismo a una persona sorda y a otra. Sin duda es todo un reto, porque estoy pensando en quienes hacen la interpretación en lengua de señas mexicana para nuestros programas, pues todos estos, aterrizar un poco los conceptos, porque finalmente, pues estos mensajes también queremos que lleguen a esta comunidad sorda. Finalmente, abogado, cuéntanos cuáles son los retos para el servicio que brinda la Defensoría Pública Federal, en particular en atención a estos grupos vulnerables. Claro, mira, yo creo que el principal reto es el poder garantizar la atención a las personas sordas de manera rápida. Porque si bien en todo momento nosotros estamos pendientes y ya es algo que es un tema que tenemos muy identificado, que cuando una persona sorda se acerque, el siempre poder darle el servicio, es importante que estos problemas que muchas veces presenta la comunicación, sobre todo digital, temas de conexión y demás, pues no afecten tal vez el servicio que nosotros podamos dar. Hoy en día te puedo decir que cualquier persona sorda que llega al instituto, se le puede garantizar que se le va a atender y se le va a atender en lengua de señas. Pero es importante el que nosotros ya tengamos procesos tal vez definidos y más personal que sepa lengua de señas para que la atención pueda ser directa. Afortunadamente, algo que es importante mencionar es que este curso de lengua de señas lo informamos nosotros en reuniones que tenemos con ONGs de personas con discapacidad. Este punto en específico lo hicimos en lengua de señas porque hay comunidad sorda, organizaciones de personas sordas representadas por personas sordas dentro de nuestro observatorio ciudadano. ¿Y qué les pareció? Pues fue recibido les pareció bastante bien. Sí nos agradecieron el esfuerzo por incluirlos directamente, no únicamente tener intérpretes, que obviamente su labor siempre es importante porque implica un estudio continuo, pero que nosotros podamos al menos el poder saludar, presentarnos, aclarar algunas dudas sencillas, creo que es muy importante, que genera esa confianza y promueve que las personas sordas se acerquen, porque finalmente, como te decía al principio, la barrera que ellos tienen, la principal, es la comunicación. ¿De qué manera nosotros nos podemos desenvolver personalmente? ¿Cómo podemos establecer lazos si no tenemos esa capacidad de comunicación? Bien, y los hace sentir realmente incluidos. Bien, pues ahí están los esfuerzos de la Defensoría Pública Federal por acercarse y dar atención a estos grupos vulnerables. Genaro Madrigal Ríos, jefe de Departamento de Discapacidad en el Instituto Federal de Defensoría Pública, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, y pues nada más si puedo dar un mensaje rápido para la comunidad sorda. Por favor, adelante. Muy bien, bueno, lo que dije es que si tienen algún problema la comunidad sorda, por favor se acercaran al Instituto Federal de Defensoría Pública. Aquí nosotros podemos apoyarles, de verdad. Muchísimas gracias, abogado. Gracias también a usted por su atención. Soy Verónica González y nos despedimos como siempre con una dosis de cultura. Les saludo desde el sur de la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de Elvira Gascón. Vamos a conocerla. Elvira Gascón nació en España en 1911. Estudió para maestra y luego pintura en la Academia de Bellas Artes en Madrid. Aunque se formó en España, toda su obra la realizó en México. Para ella, era primordial la simplificación de la línea. La crítica ha calificado su trabajo como maravillosos poemas gráficos. Produjo pinturas murales y al óleo, esmaltes, grabados, carteles, folletos y programas. Dentro del muralismo mexicano hubo mujeres que configuraron un lenguaje distinto al de Rivera, Orozco y Siqueiros, entre ellas Elvira Gascón. Entre los murales que aún podemos disfrutar están los de la iglesia de Zongólica en Veracruz.
Su estética ha quedado plasmada en el imaginario de nuestro país, porque además de ilustrar artículos para las secciones culturales del Nacional y Novedades, realizó ilustraciones para más de 200 publicaciones del Fondo de Cultura Económica e infinidad de dibujos que encontrarán en textos de Rubén Darío, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Alfonso Reyes, Octavio Paz, entre muchos otros. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Elvira Gascón, cuyos trazos y estética seguramente usted ha visto muchas veces sin saber que se trataba de esta destacada artista.